gracias. Gracias por estar. Muchas gracias Muy por amable. invitarme. A ver, vamos a empezar por la mirada que puede tener usted de la evolución de la pandemia. Después entramos hacia cosas más puntuales, pero todas las dudas que se nos plantean, todas las cosas que se dicen, que son muchas, que a veces nosotros repetimos y repetimos mal, sobre, bueno, ¿qué horizonte nos espera a los argentinos y al mundo sobre esta pandemia, sobre la Omicron y sobre lo que pueda venir? Bueno, esta placa que mostraba es muy interesante y es una réplica de lo que pasa en el mundo. Es decir, Argentina ha ido siguiendo lo que pasa en otras partes del mundo. Generalmente, como dicen, Europa es el espejo de lo que va a pasar acá. Lo que pasa con Omicron pasa en el mundo. El 70% de aumento de los casos en las últimas semanas, todo Omicron. ¿Qué puede pasar? Depende de nosotros. Como yo dije hoy, hablamos globalmente. Globalmente, ¿no? Hablemos porque acá no podemos hablar de un país, tenemos que hablar del mundo, porque en realidad la pandemia pasa en el mundo. Y no reconoce territorios políticos ni territorios geográficos. Yo tengo esperanzas que esto sea, yo y mucha gente, el profesor Andrew Pollard, Jess Bloom de Estados Unidos, gente que yo sigo y leo y respeto mucho, de que esto podría ser la última estocada de Omicron de la pandemia y que luego comenzara a decrecer. Por supuesto que está la posibilidad de que este virus vuelva a mutar. De la misma manera que surgió esta variante Omicron, precisamente por la falta de vacunas en partes del mundo, en este caso específicamente en el África subsahariana, y esto es responsabilidad de los seres humanos, de los países del G7 y de los países del G20, que no compartieron sus vacunas y vacunaron a toda su población con tercera y algunos ya están dando la cuarta dosis cuando gran parte del mundo no tiene vacunas. Entonces, podría pasar que una persona vulnerable, de edad avanzada, con un sistema inmune débil, reproduzca mucho el virus y origine otra variante. Y volvamos para atrás. Omicron es un boomerang. Es un boomerang que nos afectó al mundo de manera inesperada. Sí. No para la ciencia, pero sí para los políticos. Ahora, doctora, Omicron pareciera, bueno, esto de que es menos riesgosa, es mucho más contagiosa, pero menos riesgosa. Por lo menos No es lo hay que surge a primera vista, ¿va? Sí, bueno, eso es, no hay que minimizar la Omicron, porque si bien en la mayoría de las personas, primero que afecta más a jóvenes y niños porque están menos vacunados, se cuidan menos, tienen menos distanciamiento social, etcétera, entonces se están contagiando más. Con un sistema inmune más fuerte, lógicamente responden de mejor manera. Ahora, hay personas vacunadas con 2 dosis o vacunadas con 3 dosis que se enferman, que se contagian y que algunos pueden morir. Entonces, en el gran número de casos, por ejemplo, Estados Unidos, 1.200.000 casos, el Reino Unido, 141.000 casos, con 2 millones de testeos. Acá debe haber unos 250.000 casos diarios, si no hay 300.000 casos diarios, porque hay muy pocos testeos. Sí, exacto. Entonces, en realidad, en esa masa de tantos casos, la mayoría sí responden bien, es menos letal, es un resfrío, actúa como un resfrío, 70% menos de internación, si se internan menos terapia intensiva, pero en la cantidad de casos hay un aumento del número de muertes. En el Reino Unido hay hospitales que están en estado crítico porque hay unas 2.500 internaciones diarias. 2.500 internaciones. Y personal de salud diarias. afectado. Personal de salud afectado, se estima 50.000 personas de la salud que están afectadas. Y realmente hay que seguir cuidándonos, porque podemos salir de esto, pero depende de nosotros. Usted decía personal de salud. Hoy en la provincia de Buenos Aires hubo una definición que corríjame si no es así, pero los trabajadores de la salud que hayan tenido contacto estrecho pero no tengan ningún tipo de síntomas, tienen que volver a trabajar. Bueno, no estoy de acuerdo con eso. La razón es que una persona puede tener contacto estrecho, puede estar perfectamente vacunado. ¿Qué es perfectamente vacunado? Las 3 dosis. No es las 2 dosis de la vacuna. Ahora es las 3 dosis, porque con una vacuna con 2 dosis, 50% de eficacia para prevenir la enfermedad grave y la muerte. Y hablamos no de evitar los contagios, prevenir la enfermedad grave y la muerte. Con 3 dosis. La tercera, a los 3 meses de la segunda, 80-85%. Pero sabemos que las personas vacunadas se pueden contagiar. Si se contagian, pueden contagiar. Posiblemente tienen una carga viral baja. Pero asumir que una persona con 2 dosis puede volver a trabajar me parece
un poco riesgoso. Entonces, lo que yo he sugerido que debería hacerse, es lo que se está haciendo en otros países como el Reino Unido, es el personal esencial, personal de salud, personas de los supermercados, que son personal esencial, colectiveros, gente que maneja los camiones, al contacto estrecho, 2 días PCR. PCR negativa, vuelven a trabajar con un testeo diario durante al menos 5 días más. Y si ese testeo es siempre negativo, siguen volviendo a trabajar. Pero, perdón, ¿se está haciendo así? Sí, se está haciendo así. Y, digamos, ¿el sistema es No, acá. eficiente? En el Reino estoy hablando de Unido, Argentina. no, en el Reino Unido. ¿Y el sistema es eficiente? Por supuesto. Nosotros tenemos los autotest yo los tengo desde hace más de un año, que me regalaron cajas de 50. Son eficaces. ¿Son eficaces? Bueno, la pregunta es, ¿son eficaces? 78%, 90%, depende de cuál. Hay que asumir testeos, validar que tengan una buena validación. Por supuesto, lo importante es para gobernar o dirigir la estrategia de cómo podemos vivir una vida más normal minimizando los contagios. Si una persona tiene síntomas y el test es negativo, tiene que hacerse una PCR. Si una persona es positiva con el test, tiene que hacerse la PCR. No hay que asumir que los contactos son positivos porque en realidad necesitamos la confirmación de la PCR con el análisis genómico de un porcentaje mínimo 5% para saber si hay nuevas variantes y qué variantes están circulando. ¿El autotest puede ser peligroso? Bueno, el autotest es el test rápido. ¿No es peligroso? ¿En qué sentido peligroso? Bueno, se dijo que podía hacérselo mal o podía tener problemas. Sí, puede dar un falso negativo, puedes dar un falso negativo, un falso positivo en personas que no saben hacérselo. Por supuesto, ahí entra mucho lo de la educación. Yo creo que los médicos están en condiciones de hacérselo. Las personas de una educación media están en condiciones de hacérselo. Si puedo decirles, pueden ir a mi YouTube y Instagram, @drmartacohen. Ahí subí hace menos de una semana cómo hacerse el test, me lo hice yo misma y expliqué claramente cómo hacérselo. Por supuesto que puede haber personas vulnerables con poca educación que no sepan cómo. Debería haber centros que ayuden a las personas a hacerse el autotest y que los entrenen. Y en la experiencia que usted tiene en el Reino Unido, ¿cómo es el comportamiento social? Porque ahí puede haber otro costado. Bueno, hay de todo. Ahí puede haber otro costado flojo, ¿no? Bueno, yo estimo que en el Reino Unido hay un 10% de antivacunas. ¿Por qué estimo un 10%? Porque yo miro las cifras, así como ustedes los ponen todos los días, yo también las miro de allá y de acá y comparo. El 90% de las personas mayores de 12 años hace mucho tiempo que tienen una dosis de la vacuna. Quiere decir que ese 10%, o en realidad 9,8% es porque no quieren vacunarse. Hay de las dos cosas. Hay gente que es antivacunas, hay gente que es muy religiosa y dice Dios me protege, no necesito la vacuna, y hay otros que desconfían. Y desconfían por una cuestión de problemas de la comunicación que yo entiendo ha habido en todos los países de cómo se transmitía el mejor informe de cómo iba evolucionando la pandemia. Hay algunos hechos de violencia, pero yo creo que ha sido más violento en otras partes, como en Bélgica, en Luxemburgo, en Austria, en la cuna de la Comunidad Europea y que ha habido muchísimos conflictos con violencia. Doctora, en el caso de ¿Violencia referido a qué, perdón? Violencia en las manifestaciones, por ejemplo. Sí, correcto. sí, sí. En el caso de Djokovic, que no pudo entrar a Australia. Me parece terrible. ¿Usted lo hubiese dejado entrar? No, de ninguna manera. O sea, pero ¿qué es de todo el show que le pareció lo más terrible? Me pareció terrible la COVID. manipulación, me pareció terrible que es una antivacunas, vocífero de que es antivacunas, y me pareció terrible que al final puso una excusa que tengo contraindicaciones para vacunarme y tuve COVID, por lo tanto tengo anticuerpos. Cuando en realidad la respuesta es, si uno tuvo COVID con la variante Delta, no está protegido necesariamente para Omicron. Así que me parece que es darle lugar al tenis o darle lugar a una persona famosa y que no haya equidad para todos. Porque si esa persona hubiera sido un médico, hubiera sido un enfermero, hubiera sido cualquiera de ustedes, no los hubieran dejado, pero era Djokovic. Sí, bueno. Djokovic. Quería preguntarla, 3 vacunas. Sí. Alguien que esté vacunado tenga las 3 vacunas. ¿Cuánta protección, cuánto tiempo está protegido? Bueno, muy interesante esa pregunta. 10 semanas. 10 semanas 10 solamente. semanas con la tercera O dosis. sea, hay Claro. que ir a la 4ª dosis. Exactamente, pero ¿qué es lo que pasa? En realidad no es la culpa de las vacunas, sino es la culpa de la evolución del virus en el transcurso de la pandemia.
Hay un investigador que yo sigo mucho que hace evolución de los virus, ese es su tema. Y él comparó este virus de SARS-CoV-2 con el virus de la gripe. Entonces son comparables en cuanto a la rapidez de la evolución. Recordemos que la gripe fue una pandemia en 1918, pero no ahora. Que ahora nos damos una vacuna todos los años y que hay que modificarla todos los años la vacuna. ¿Por qué? Porque el virus va evolucionando, entonces él hizo un experimento en donde puso suero con virus de 1982 y vio que por 2 años, 1982 y 1983, suero de los pacientes de ese año, neutralizaban al virus de 1982, pero no el suero de 1985. Entonces, él llegó a la conclusión de que las vacunas va a haber que modificarlas cada 12 a 24 meses. ¿Cuánto hace el comienzo de la pandemia? 24 meses. 24 meses. O sea que estamos justo ahí. Cuando se modifique la vacuna, que va a estar lista a partir de fines de marzo, esto va a cubrir a Omicron y a Delta, entiendo que la protección volverá a ser más eficaz. Pero por ahora estamos así. Yo no le pido una futurología porque no corresponde. Yo pero sí, digo, se la iba a pedir. Yo bueno, pedísela. No, Claro. ¿qué visión tiene usted parados al día de hoy, con la situación del mundo que hay, respecto al desarrollo de este año? Ya no le hablo del año que viene, de este año. Bueno, en mi visión depende de que no tengamos la mala suerte de que aparezca otra nueva variante. Es decir, Omicron es la responsabilidad del ser humano. Nosotros dejamos que surgiera Omicron porque no se vacunó África. Podría volver a pasar lo mismo. Si vuelve a pasar lo mismo, bueno, tenemos otro efecto, entonces yo todo lo que pueda pensar de positivo vuelve para atrás. Si tenemos la suerte de que el mundo aprendió y los países desarrollados del G7 y G20 ayudan a los países que no tienen vacunas y los vacunan, yo veo la salida de la pandemia en 2 hemisferios paralelos. Por un lado, los países más evolucionados, que tienen más educación de su población, que tienen más alto nivel socioeconómico, que vacunan más, testean más y la gente es más responsable. Estimo que eso será para la mitad del 2022, que estaremos transitando una nueva normalidad. No vamos a dejar el barbijo. Mitad de este año. Sí, no vamos a dejar de cuidarnos. Ahora, ¿qué pasa con el otro mundo, el hemisferio paralelo? 105 países del mundo no van a poder obtener el 70% de la vacunación hasta el 2023. Y ese mundo va a terminar para el 2023. O sea, la pandemia no va a terminar hasta el 2023, por lo menos. Ahora, ¿pandemia pasa endemia? ¿2023 o antes en el mundo desarrollado? Estimamos que la pandemia va a dejar lugar a una endemia. Y nos vamos a tener que seguir vacunando. ¿Quiénes? Personal de salud, como la vacuna de gripe, personas mayores y vulnerables. Una vez por año con vacunas que irán cambiando, pero que no va a ser durante el verano, sino que va a ser otoño-invierno, va a ser como la vacuna de la gripe. Y lo interesante es que se están trabajando vacunas que sean pan-coronavirus, o sea, vacunas que no van a variar, porque en vez de estar dirigidos contra la espiga y los anticuerpos, que es lo que más muta, van a estar dirigidos contra la parte más estable del virus, que mutan menos y que en realidad dan lugar a la inmunidad celular de la memoria inmunológica. Que aunque los anticuerpos vayan desapareciendo, el booster, la dosis, es lo que vuelve a reactivar la memoria inmunológica. Dígame, usted hablaba recién de lo inevitable de la cuarta dosis. Sí. ¿Cuántos países están dando cuarta dosis? Yo sé de Israel, por ejemplo. Y Chile está planificando, pero en realidad... ¿No hay en Chile algo también con que las primeras... las primeras vacunas que utilizaron no eran las mejores? Bueno, exactamente. Hubo países que vacunaron, así como incluso Israel, vacunó muy bien a toda su población, entonces de repente toda la población fue decreciendo su inmunidad. Yo estimo que a los 3 meses de la tercera dosis va a haber que considerar, y de hecho piense, Canadá compró 7 dosis por habitante, Estados Unidos compró 6, el Reino Unido compró 6. ¿Por qué? Porque se sabía que se iban a necesitar vacunas por adelantado. Yo creo que no estaría correcto vacunar a todos con una cuarta dosis, sino que deberíamos vacunar a las personas vulnerables, de mayor edad y personal de salud de todo el mundo, pero no de algunos países sí, de otros no. ¿Y los menores? Bueno, los menores, los niños se enferman. La infección en los niños es un reflejo de la falta de vacunación en los adultos. Es decir, es un reflejo de los contagios de los adultos. En el Reino Unido, que hay mucha vacunación, 62% de la población mayor de 12 años ya tiene la tercera dosis. Hay niños internados. Yo miro las cifras de mi hospital, hay un promedio de 5 niños internados por día
muy poquitos en terapia intensiva, 1 o ninguno. Pero, claro, ¿qué pasa en países como Argentina, donde la tercera dosis no está tan adelantada? Hay mucha infección en los niños. Los niños mueren 2 por millón de niños, o sea, la mortalidad es baja. Sin embargo, esto es global. Global, pero los niños vulnerables están menos protegidos y pueden, obviamente, van a tener una mayor mortalidad. Entonces, para proteger a los niños es importante vacunar a los adultos, que los adultos se cuiden. Ahora, ¿qué pasa en un país en un momento de la pandemia, en donde hay tantas vacunas? Bueno, hay que ver el riesgo-beneficio. El riesgo de dar una vacuna poco estudiada y aprobada de emergencia y el beneficio que da de enlentecer la pandemia, porque enlentecen la transmisión, y además una cosa muy importante, favorecer que los niños vayan a la escuela, porque los niños no pueden volver a perder este año. Y yo firmé una carta junto con la gente de La Plata Solidaria pidiendo un montón de beneficios para las escuelas en la pandemia y entre ellos los testeos, porque es importantísimo que los chicos se testen y se vacunen. Y hay una vacuna, que es la vacuna Pfizer, que tiene 1/3 de la dosis, que ya está aprobada por la FDA, por la Agencia Europea, etcétera, y que en realidad, según entiendo, está por llegar o registrarse en la Argentina, según me dijeron del Ministerio de Salud, próximamente. Doctora, muchas gracias Muchas por estar. gracias. Nosotros, por el horario que hacemos el programa, hablarle a Sheffield Imposible. es imposible. Sí, 3 de la porque mañana. no la dejaríamos dormir. Gracias. Muy amable Gracias. por Sí, estar. gracias.